Entonces diría, a los jóvenes les diría, ustedes, yo ya fui, como dicen, vos fuiste. Ustedes son el futuro. El mundo que construyan es en el que van a vivir. Lo que está en peligro, ustedes ni se imaginan lo que pueden llegar a perder. Ni se imaginan lo que pueden llegar a construir. Construyan. Vivan para construir. Vivan para ser héroes. Vivan para ser santos. Vivan para formar familias. Soy el padre Ariel Pacetti y esto es el podcast Leones de Dios de Charlas Cat, en el cual desarrollamos dos temas. Soy Magdalena Martínez y esto es Católicos y Creativos, el único blog católico que también podés escuchar en formato de podcast. Bueno, querido Comodoro, Pablo Carballo, bienvenido a esta charla con Charlas Cat justamente. Muchas gracias, padre. Bueno, les voy a pasar a presentar al Comodoro para los que no lo conocen. Ante todo, gracias a toda la gente que se ha sumado a este vivo. Mucha gente seguramente ya lo conoce al Comodoro, mucha gente probablemente no, porque también nos siguen personas de otros lados, de otros países. Entonces tal vez no conocen a este que nosotros consideramos un héroe de Malvinas, ¿no? De la guerra de Malvinas. Le voy a dar pronto la palabra al Comodoro, pero antes quiero presentarlo. No es fácil presentar a alguien como él. Voy a tratar de hacer una charla lo más personal posible. Vamos a hablar de todo, de su infancia, de sus sueños y por supuesto también algo del combate de Malvinas, aunque no es una charla centrada en Malvinas, sino en la persona del Comodoro, porque queremos conocerlo. ¿Y por qué? Voy a contar una cosa. Cuando el Comodoro dio una charla para nosotros en el año 2017, creo que fue, en San Luis, con un evento de Charlas Cat, él dijo algo del líder. Dice, la expresión líder en realidad anglosajona, y ahí dijo, yo prefiero la palabra conductor. Nosotros no le hicimos caso en esto, aunque tenemos el mismo concepto, mantuvimos la palabra líder. Apostamos al desarrollo y a la formación de líderes. Y vamos a explicar esto porque es una parte importante de toda esta charla. ¿Qué entendemos por líder? Porque si no, se va a dar lugar a confusión, ¿no? El Comodoro decía, yo prefiero usar la palabra conductor. La diferencia va a ser que nosotros tomamos el liderazgo no tanto como necesariamente el que conduce, o el que manda, o el jefe, sino en un sentido más amplio, y por eso puede ser la diferencia, sino en un sentido más amplio como a todo aquel que influye positivamente en otro, tiene un impacto positivo en otro. Por tanto, por eso decimos que todos tenemos una función de liderazgo, todos tenemos una función de influir positivamente en otros. Esto lo aclaro porque cuando vean la charla si no la vieron todavía, la charla que dio el Comodoro en el 2017, van a decir, pero el Comodoro dice que hay que decir conductor. Bueno, ya le voy a dar tiempo también para que él diga un poco o hable sobre esto. Vamos a entrar a ese tema. Pablo, por pronto, como dije, voy a tratarlo de Pablo, voy a ver si puedo decirlo así y no Comodoro, justamente para centrarme más en la parte personal que en la parte profesional, militar, que aunque sea ciertamente algo muy importante en su vida. Así que bueno, vamos a ir entrando en tema, lo voy a presentar, voy a contar un poco algo como una especie de esquema, ¿no? El Comodoro Pablo Carballo es, entonces, Comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, o sea, piloto, aviador, veterano de guerra de Malvinas, de un piloto caza, si no me equivoco, ¿no? ¿Se dice así, piloto caza? ¿Aviador caza? Bien, gracias. Entonces tuvo el mérito de participar en la guerra de Malvinas y especialmente en muchos combates, muchos también combates exitosos,
como el ataque, y se han hecho muy conocidos estos ataques, el ataque a la fragata Broadsworth, no sé cómo se pronuncia, y el destructor Coventry, entre otros ataques que quedaron en la historia de la guerra, del conflicto de Malvinas. Se desempeñó él como jefe de escuadrilla y oficial de operaciones en el Grupo 5 de caza. Recibió muchas condecoraciones y la condecoración, entiendo que es la más importante porque es la máxima dentro de las que otorga el ejército, la Fuerza Aérea, es la de Cruz al Heroico Valor en Combate. Jefe de escuadrón, jefe de centro de ensayos operativos en Río Cuarto, jefe de grupo aéreo, jefe del Instituto Nacional de Aviación Civil. Escribió muchos libros, unos 7 si yo no me equivoco ya, siendo uno de los más conocidos el libro Halcones sobre Malvinas, Halcones de Malvinas, aunque tiene uno también Halcones sobre Malvinas, y el libro Dios y los Halcones, que tiene un montón ya de reediciones, tienen un montón de reediciones. A partir del año 2006, si mi investigación no falla, ejerció como profesor de la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, aunque no es cordobés como quien les habla, está viviendo, si no me equivoco, acá en Córdoba, ¿no? Exactamente, así que está en el mejor ambiente, ya le vamos a dar para. Y está radicado acá y, si no me equivoco, ya nos va a contar también, ejerce la docencia, o hasta hace poco al menos ejercía la docencia. No sé qué pasó con todo esto de la cuarentena, etc. Así que bueno, esta sería digamos, el currículum que pudimos resumir de su trayectoria muy apretadamente. Pensaba cuando preparaba las preguntas qué pena, en un sentido qué pena que no soy un experto en Malvinas, pero al mismo tiempo me consolaba pensando es que la mayoría de la gente que va a escuchar esto tampoco es experta, entonces voy a preguntar desde lo que la gente común quisiera saber de su persona y de sus aventuras, vamos a decirlo así, porque realmente hay una vida llena de aventuras. Y también además pedí ayuda a personas que conocen más de la guerra y personas que querían participar. Les ofrecimos a través de distintos grupos la posibilidad de que nos envíen preguntas, con lo cual muchas de las preguntas que vamos a hacer hoy son preguntas también de la gente que nos ha hecho llegar. Así que bueno, hasta ahí la larga introducción, que siempre digo, perdón el monólogo, pero hay que dar todo el contexto para que la charla se entienda. Y de paso, porque la gente se va sumando de a poco, y de paso para que los que están haciendo otras cosas vayan cerrando lo que estaban haciendo para concentrarse y escuchar esta charla que sin duda va a ser de muchísimo provecho. Así que vamos a empezar con una pregunta, querido Comodoro, querido Pablo, y tiene que ver con sus motivaciones. Vamos a arrancar por ahí, por el lado menos esperado en una charla. ¿Cuál es la principal motivación que usted tiene en su vida, que lo mueve en su vida? Hablando de la pedagogía y de ser profesor, dejé de ser profesor hace 2 años, hace un poco más de 2 años. Cuando cumplí los 70 años, ahora tengo 73, digamos, ahí dejé la pedagogía, dejé de ser profesor por 2 razones, o 3. Perdí la paciencia, perdí la memoria y perdí el freno. El freno es, a ver, esto no lo puedo decir y lo digo. Ese es el freno, porque hubo situaciones que me fueron llevando a eso. Entonces, mi motivación se la decía a los cadetes cada día que entraba al aula. Yo entraba al aula ante cualquier curso, era profesor de primero, segundo, tercero y cuarto año, y en algunos años en más de una materia. O sea, en todos los cursos era profesor. Apenas entraba al aula, decía, ¿para qué nacemos? Y ellos contestaban, para salvar el cuerpo y el alma. Y yo les decía, ¿por qué esto? Porque quien no sabe a dónde va, difícilmente llegue. Entonces uno debe saber para qué está. La principal motivación en esta vida es salvar el cuerpo y el alma, porque el cuerpo te va a transfigurar nuevamente, y va a convertirse en algo luminoso en el cielo, de aquellos que
hayan elegido, porque todo eso, Dios me castigó, el demonio me llevó. No, nadie te lleva, vos vas porque querés, porque el demonio te tienta y Dios te muestra el camino. ¿Quién elige eso? O yo, yo no ir. Entonces, aquellos que hayan elegido el cielo como final, van a transfigurarse, llenarse de luz y ser seres luminosos que disfrutan de la compañía y tomarse un amargo con Jesucristo allá arriba. Así es, muy bien. Pablo, ¿sabe? A la gente que no lo conoce, tal vez no sepa que el nombre completo es Pablo Marcos, si no me equivoco, yo estoy chequeando la fuente, Pablo Marcos Rafael, y encima de seudónimo o apodo Cruz. Pablo Marcos Rafael Cruz Carballo. Ahora, yo pensaba, digo, bueno, la verdad que no le faltan ningún santo protector. Y eso, además me dio la pauta, digo, bueno, sin duda tiene que haber nacido en una familia también creyente, ¿no? Mi familia no era para nada, mi madre ni mi padre para nada practicantes. Ah, mire. Católicos. Y mi madre, por ejemplo, yo a los 3 años me fui a vivir al campo en Bariloche, o sea, yo vivía en el campo, vivía a caballo desde chiquitito hasta los 12 años que me fui del campo. Yo era un paisano más. Era un paisano. Yo iba a una escuela rural, iba a caballo a hacer las compras, andaba todo el día a caballo, hablaba como un paisano. Me acuerdo que fui a... Mi padre se fundió, mi padre tenía campo ahí en Bariloche, se fundió. Cuando se fundió, vendió todo, pagó las deudas y compró un departamento hermoso en pleno centro de Bariloche, en Villegas y Mitre, a 2 cuadras del centro cívico, y nos mandó a la mejor escuela. O sea que yo era rico, los terrenos que tenía valían millones de dólares, y vivía como un paisano, y después era pobre y vivía como rico, porque no teníamos ni para comer. Me acuerdo que cuando vendió todo, nos dejó en el departamento a mis 3 hermanas y a mí, el más chico no había nacido, y entonces no teníamos para comer nada más que un bol con azúcar. Y entonces miraban por la ventana, abajo había una confitería que creo que se llamaba Walter, y ahí había un giradisco y giraba una torta. Nosotros mirábamos esa torta a dar vuelta, estábamos en un 5º piso que todavía existe, el edificio Alfa, que llega a 237, 237, 239 tenía adelante, y veía girar eso, ¿no? Y comíamos azúcar. Era lo único. Por eso mi vida fue de muchos contrastes y le agradezco a Dios, porque yo pude ver todas las cosas de esto. Me llevó a muchas cosas y muchas situaciones muy límites, lo cual me llevó a querer y defender lo hermoso de esta vida. Porque escuchaba el otro día un sacerdote que decía, nosotros hacemos oración con mi señora a la mañana, y entonces escuchaba un sacerdote que decía, el demonio no toma vacaciones. No. Su principal objetivo es hacernos perder la esperanza. Todos decimos, no, quiere que yo no robe más, quiere que yo no haga... No, lo más importante para él es que vos pierdas la esperanza. Eso nos decía ese sacerdote a través de lo que escuchaba. O sea, que uno diga, no, nada vale la pena, esto es así, esto vale la pena. Al fin de los tiempos el bien triunfará. Somos guerreros de una guerra ganada. Pero hablando de mi madre y mi padre, mi madre me hablaba de Dios, siempre me hablaba de Dios, de la guerra justa me hablaba mi madre, y mi padre me hablaba de la patria. Mi madre me hablaba de la patria, entonces yo vivía en un ambiente donde se olía Dios y patria. ¿Qué más quiere uno para ser rico? Eso es lo que nos hace ser rico en esta vida. Entonces uno puede ser feliz siendo muy pobre, siendo muy rico, siendo mediano, porque Dios vino para todos. Porque dice, no, Dios vino para los pobres. No, Dios vino para todos. Para todos. Yo no soy rico, así que no estoy dependiendo de los ricos, pero para los ricos. No, más vale que haya rico para todos, porque si no, realmente sería... Todos sus hijos, ¿cierto? Sí, así es. Pablo, ¿y por qué? ¿Cuántos hermanos eran? Éramos 5 en total. En ese momento éramos 4. Sí. La más grande, Estela Maris. Segundo, yo. Tercera, Graciela Beatriz. Cuarta, Susana Inés. Y quinto, Gabriela Aníbal. Todo nombre cristiano, ¿no? Se ve que... Todos. Sí. A pesar de no ser practicante, se ve que... digamos, la vocación de los marinos, ¿no es cierto? Estela Maris.
Así que... ¿Y el apodo Cruz, ¿de dónde? ¿Eso es posterior o de cuándo viene? El apodo Cruz es por la cruz de Cristo. Yo decía, así que yo me iba a poner Cruz. Y no me puse Cruz porque dije, van a pensar que es muy místico o algo así. Pues yo decía, Cruz, la cruz es lo más importante que ocurrió en esta vida. La cruz es la escalera al cielo. Entonces yo dije, me voy a poner Cruz. Y dije, Dios nos ama tanto que nos puso una cruz arriba de la patria. Arriba de la Argentina está la Cruz del Sur. Nos puso una cruz arriba para decir, ustedes están elegidos. Voy a contar algo que es increíble, pero no importa. Cuente. Algo que pasó. El brigadier Viana, que no era brigadier, era el piloto que llevó al Papa Juan Pablo II sí. cuando hacía los vuelos dentro de Argentina, ¿no es cierto? Cuando vino. Y entonces, esto me lo contó el brigadier Viana. Y en un momento dado, él le dijo, en un vuelo iba así, vino a la cabina del Papa, entonces le dijo, ¿qué opina de la Argentina? Y el Papa Juan Pablo II, a quien tuve, bueno, esto es otra historia que se la cuento rápido enseguida, entonces le dijo, ustedes tienen un hermoso país. Y él le dijo, no, padre, santo padre, usted sabe que no le pregunto eso. Y él le contestó estas palabras, cada uno diga, el Comodoro Garballo es un chanta, pero en Argentina saldrá la salvación. Y uno dice, es una estupidez, pero uno piensa que si hay una guerra nuclear va a ocurrir al norte, los países que más probabilidad tienen de sobrevivir son Australia, Fiji, Nueva Zelanda, Chile y Argentina. O sea que nadie sabe lo que puede pasar. Yo digo lo que dijo y lo que pasó. Sí. Y ahora cuento lo que para decir. Recién, un día me llama un gran amigo y compañero de promoción que se llama César Carrizo y me dice, Pablo, a las 12 de la noche estaba durmiendo, el otro día tenía que trabajar. Pablo, a las 4 de la mañana te quiero en el aeroparque, en la estación del aeropuerto militar, con tu señora y tus hijos bien metidos y vos de uniforme. ¿Para qué? Y dije, él me llama a esta hora y me dice, eso es porque es algo muy importante. Así que dije, a las 3 de la mañana, porque vivíamos en Palmar, nos levantamos todos, levantamos los chicos, nos vestimos y vamos. Llegamos, entramos ahí a la parte de la cola del aeroparque, había unas 10 familias, nada más. De pronto se abrió la puerta y entró el Papa Juan Pablo II. ¡Qué bárbaro! ¡Qué privilegio! Luego, y él estaba con la gente de presidencia, trabajaba ahí, por eso. Y entró y le dio un beso a cada uno de mis hijos. Saludó a mi señora, me saludó a mí. Tengo 2 fotos con él, una está acá. A ver. Es el momento para mostrar todo. Es el momento para mostrar todo. Pero esto... A ver, un poquito más para el costado, a ver que no la estoy viendo bien. Para su lado, para ahí. Ahí está. Qué bárbaro. Ahí se ve. Sí, ahí estoy con Juan Cruz Alzado, que ahora es grande ya, y ahí estoy yo, mayor, creo. ¿No? Entonces, son regalos de Dios, ¿no es cierto? Que Dios siempre ama a todos, pero le hace caricias a los que se le acercan. Sí, es verdad. Porque Él quiere, ¿no? Porque no hay nada... Él quiere ser generoso con eso especialmente, con algunos especialmente. ¿Qué te acerca? Hay que acercarse. Él lo invita a todos, pero cada uno elige. Sí, es cierto. Es buena observación, ¿no? A los que se le acercan, Dios acaricia, es verdad. A veces la caricia tiene forma de cruz, ¿no? A veces siempre. Yo estaba destinado, yo fui cubriendo todos los cargos que uno hubiera deseado en esta vida. Sí. Yo dije, sí, cada vez que Dios repartió plata en la Fuerza Aérea, a mí me dio un tercio que a los demás. Siempre. Y una vez, juicio por sueldo que no nos pagaban, a todos les pagaron 150.000 pesos. Pero cada vez que repartieron algo operativo o algo importante, Dios me dio el triple de lo que le pedí. O sea, en la vida me dio el triple de lo que le pedí.
¿no es cierto? Pero en La Plata le pichuleé un poco, digamos, a propósito. No, me da con todo. No, bueno, siempre me da para que nunca me falte, pero nunca me sobre. Sí. Pero a lo que iba es que yo iba cubriendo todos los cargos, hasta que me tuve que ser jefe de grupo aéreo. Era el momento que yo iba a ser jefe de grupo aéreo. Uno ama eso, ama. Yo estuve destinado al edificio Cóndor y mi jefe era el comandante de operaciones aéreas y me apreciaba mucho. Entonces dije, señor, me quiero ir. ¿A dónde? A una unidad. ¿Por qué? Porque para ser operativo no me gusta estar acá en la oficina. Entonces, como usted va a permanecer acá, si lo tratamos mal, que yo cuánto. No, señor, ¿cuánto tiempo estuvo en mi edad en el Cóndor? Un año. Bueno, déjeme un año y déjeme ir. Y bueno, eso es lo que uno siempre quiere. O sea que primero, perdón, a ver si entendí bien, primero arrancó un trabajo más de oficina, más administrativo, hasta salir a, ¿no? Esto ocurrió cuando yo ya tenía un grado alto. Entonces me manda a la oficina, pero él a esa edad había estado un año. Claro, entonces dije, yo tengo una unidad. Y entonces me tocaba ser jefe de grupo aéreo. Yo había sido jefe oficial de operaciones, volaba 4, después había sido jefe de escuadrón de aviones Mirage 3E, y luego me tocaba ser jefe de grupo aéreo. Y me dicen, Pablo, te vas de pase a la 3ª Brigada Aérea como jefe de grupo aéreo de los Pucará. Era el único avión de combate que yo no había volado. Te pasaste, ¿no es cierto? Y de la 3ª Brigada en Reconquista me empezaron a llamar, así que vienen, estamos esperándolo, qué sé yo, ya vamos a ir a solitos. Dale los pases y a mí no me sale el pase. Me sale el pase al comando de personal, jefe del departamento de formación en Buenos Aires, el edificio Cóndor. Y dije, ¿quién es eso? Mi esposa estuvo gravísima, a punto de morir. Y si no hubiera estado en Buenos Aires, hubiera muerto. Y hace poquito, desde el 20 de diciembre, festejamos 48 años de casado y 3 de novio. Entonces, hubiera muerto. Uno siempre sabe. Por eso, lo que usted dijo, que muchas veces la caricia de Jesús tiene forma de cruz. ¿No es cierto? Entonces, uno sabe lo que hace. Cuando algo te pasa, por algo te pasa. Siempre es para tu bien. Y si hay algo muy malo, por lo menos te dejo una enseñanza. La primera enseñanza es no seas como ese que te dañó. Sí. Qué bueno, qué bueno. Por, y el día a día es suyo. Yo a una cosa que le quería preguntar, pero estaba fuera del programa, pero como él ha sido jefe de tantas cosas y de tantas personas, y yo lo veo siempre de tan buen corazón, no diría hablando en el mal sentido, sino en el buen sentido, un corazón compasivo. Digo, ¿cómo se compagina eso? Digamos, como jefe, ¿es duro? No sé si se puede contar estas cosas, o sea, ¿mete miedo? ¿O cómo es? Pregunta libre, padre, pregunta libre, pregunta lo que quieras. ¿Cómo se puede ser tan de buen corazón y después tener que a veces, entiendo que en la Fuerza Aérea, en la parte militar, tiene que haber una disciplina en la cual a veces es dura, no sé cómo es? En 50 años de servicio puse 3 sanciones. 3, nada. Una a un oficial, una a un suboficial y una a un civil. En 50 años. Nunca me hizo falta. Porque lo que usted enseñaba a mis cadetes, la virtud más importante de un oficial es saber los problemas de sus subalternos, tratar de solucionarse. O sea, no solucionárselo, porque a veces no puede, pero sí tratar. O sea, el secreto está en qué palabra termina toda oración, Padre. Amén. Amén decimos nosotros, pero en latín, ¿cómo se dice? En latín es amén con el acento al principio, no sé qué otro modo. Amén. Ese es el secreto de todo. Amén. Dios nos dejó escrito esa palabrita secreta escondida diciendo, lo más importante de mi oración es amén. Amén. Entonces yo amo a mis subalternos. Perdón, para que no se escape nadie, claro, nunca había escuchado esto, Pablo. En latín la palabra se escribe igual, pero el acento va en la primera A.
entonces se transforma en amén. Es maravilloso, nunca lo había escuchado. Lo que nos dice es amén, amén, amen a sus enemigos. Yo soy amigo de los ingleses que combatieron. Tengo 5 amigos, de los cuales 4 escribieron para mis libros con un cariño tremendo. Están escritos en mis libros. Me escriben cartas, me mandan fotos de la señora, de los hijos, como si fuera un hermano. Me invitan a su casa. No tengo plata para ir, pero podría ir. ¿No es cierto? O sea, amén. Es el secreto de la historia del mundo y de todo. Es el secreto de todo. Amén. Amén. Entonces, no solo me obedecieron, sino que yo también obedecí. Primero aprendí a obedecer y después a mandar. Y los que me obedecieron hasta la muerte. Lo que pasa es que el mundo ha perdido el rumbo. Porque el mundo ha puesto intereses. Sí. Bueno, gracias, porque la verdad que siempre, y claro, evidentemente esto tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Cuando ¿no? Con los conductores, padre, con los conductores. Sí, déjeme usar, acá está, ahora que juego de local, déjeme usar la palabra líder. Lo que pasa es que la palabra liderazgo no la inventamos nosotros los argentinos, y salió en otros lados, donde el liderazgo a veces significa tener poder y tener otras cosas y demás. Y hubo muchos líderes que no fueron buenos, y eran líderes porque arrastraban, muchos arrastraban. El conductor busca llevar al bien. Y hay una cosa que me enseñaron a mí muy linda, si uno la entiende. Dicen, si uno quiere llevar a un hombre a algún lado y tiene un lazo, lo enlaza. Hay 2 formas de llevarlo. Una es tirando de él y la otra es empujando de atrás con el lazo. Si uno empuja de atrás, el lazo se dobla y no rinde nada. Si uno tira, va adelante. Primero lo hace uno y después lo hacen los demás. Muy bien. Eso es liderazgo. No le voy a pelear. Vamos a decir, vamos a negociar. Pablo, le voy a hacer una pregunta que me preguntaron algunos que querían saber. Dice, ¿cómo es el día a día de Pablo? O sea, ¿cómo se organiza en lo cotidiano? Muy bien. Existen 2 formas de vivir. ¿Tiene rutinas o es cada día una nueva aventura? Si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no es cierto? Es un dicho famoso que he escuchado muchas veces a muchos asuntos. Bueno, en la vida uno puede hacer 3 cosas, o 4. Una, permanecer soltero, otra ser sacerdote, otra casarse, y el otro es casarse con un italiano. Mi señora es descendiente de un italiano, de su familia, llegó con el padrino de Sicilia, venían con padrino y todo, varias familias con el padrino, que era el que daba las órdenes y mandaba a toda la familia al sur. Y mi suegra es de Trento, al norte, de una parte que a veces era de Austria y a veces de... Ella tiene aspecto de austríaca y siciliana. ¿No es cierto? O sea, yo planifico cada día, pero siempre salgo para el lado que la Tana me manda. Porque es, realmente, yo nunca conocí 2 palabras, depresión y aburrimiento. Imagino. Tengo todo el tiempo ocupado. No me da el tiempo. Yo quiero escribir. Me encanta escribir y quiero hacer una película de Barbieri. No tengo tiempo. O sea, yo planifico. Pero sí, empezamos a la mañana. Yo hago una vuelta sobre mi cama y caigo de rodillas al costado de mi cama. Hago una oración, que digo, Señor mío y Dios mío, te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano, conservado la vida. Perfecto de pensamientos, palabras y obras te diga honra y gloria a tu Dios, Señora mía, Madre mía. Además, después me banca de mi puerta dulce compañía, esas 3 oraciones, levanto y ahí nomás nos vamos. Desayunamos con mi señora los dos estamos juntos y nos vamos a hacer oración. Todos los días de oración. ¿Qué hacía Jesús? Jesús, antes de hacer cualquier cosa, se iba a algún lado solo y rezaba, oraba. Porque una cosa es rezar y otra cosa es orar.
Rezar es repetir oraciones que ya están escritas. Y orar es hablar con papá. Luego empezamos el día. Perdón, ¿y dónde rezan? ¿Tienen un lugar especial en la casa o en cualquier lugar? La cocina, siempre en la cocina. Tiene acá y yo acá, tiene a la derecha mía, yo acá a la izquierda, ahí los dos nos ponemos, toda la mañana rezamos. Pablo, ¿y eso empezó desde el inicio, desde que se casaron? ¿O fue de grande que en algún momento que...? Todos desde muy jóvenes, todos los domingos a misa, pero antes de casarnos no. Antes de casarnos. Yo iba a misa así, pero palpeado, como todo joven. El joven piensa que puede decir Dios, ¿no es cierto? Él cree que se basta a sí mismo, y es propio de lo que Dios lo hizo así, para que él crea que se lleva el mundo por delante hasta que toca varias paredes y descubre que sin Dios no hace nada. Entonces, después, apenas nos casamos, ya empezamos a ir a misa, y no solo íbamos a misa en Mendoza, mi primer destino fue Mendoza, no a la escuela de casa. Y allá íbamos a la iglesia que estaba en el edificio Santa Rita, que era en la calle central. Vivíamos en un departamentazo en el 7º piso, que nos alquilaba por poco precio de la fuerza, pero no teníamos muebles, y cuando hablábamos había eco porque no, pero palabra de honor, había eco. Entonces, a una cuadra teníamos la iglesia, todavía me acuerdo la cara del padre, un hombre de unos 50 años, grande, cabello negro, íbamos a mí con él, y íbamos a dar charlas prematrimoniales. No tenemos idea de lo que era el matrimonio, teníamos 5 meses de casados y íbamos a dar charlas prematrimoniales. Así que, y desde ahí siempre, después estábamos en Córdoba, después de la escuela de casa fui destinado a la escuela de aviación militar, y ahí íbamos a misa, vivíamos en el barrio Olivo, íbamos a la iglesia que está ahí al lado, y toda la vida hemos estado cerca de Dios, gracias a Dios. Qué bien, qué maravilla, qué bendecidos han sido. Aparte, seguro que tal vez no todos tienen esa gracia, ¿no? De haber podido compartir por muchas razones, algunas voluntarias, otras involuntarias, todo eso que ha vivido usted. Yo realmente cuando estuve preparando un poco la charla de hoy, volví a ver muchas cosas que había visto ya antes. Realmente digo, ¿cómo Dios lo ha bendecido con no sé si lo digo porque a mí me gusta, pero con tanta aventura y tantas cosas lindas para hacer, desde, digo, al margen de lo difícil de la guerra, que ya vamos a entrar en eso, pero en general le ha dado el gusto con todo, poder escribir, poder volar, poder dirigir, poder enseñar, realmente un bendecido de Dios, ¿no? Y una buena familia, y eso quería decir, y una buena familia y una buena esposa, realmente, bueno, para dar gracias a Dios también de que Dios le ha dado. Sobre lo que usted dice, hay 2 cosas. Una me la olvidé, que era muy importante, y la otra me acuerdo. Ahora de la que me acuerdo, y después pienso en la que me olvidé. Sí, gracias. Mucha gente piensa, qué bendecido este hombre y por qué yo tengo que pasar por esto. Si pudiéramos meternos en la vida de cada persona, sí, lo sé. Las cosas que han sufrido. Yo he sufrido tremendamente. Mi señora tuvo 8 años un tumor en la cabeza. Viví la guerra de la subversión. No tuve que combatir contra ellos, pero sí ellos combatieron contra mí. Ellos me tiraron para matarme estando en la iglesia que está en la avenida Fuerza Aérea. Fui a la heladería que se llamaba Alpina, que tenía un cucurucho así de propaganda, sí, con mi señora, 2 bebitos, o sea, los 2 que hacían ruido en la iglesia, pero que eran más chiquitos. Entonces entré con mi nenita de 3 años y mi señora con el auto que le dio 1 año, que es la hora mayor de la Fuerza Aérea, y me tiraron para matarme. Me rompieron el vidrio de la heladería. Después venía en un eterno miedo que me maten, porque para ellos recibirse de guerrilleros tenían que matar no solo algún uniformado de algo, un soldado, cualquiera. Entonces yo vivía en el miedo de eso. Después vino el problema con Chile. Fue despegado y ya habían despegado cuando el Papa paró todo, ya habían despegado cosas y todos despegaron en un ratito. Un avión que no tenía ni el sitio estable y era un avión de entrenamiento y no de guerra. Después tuve a mi señora 1 año, casi 6 meses en cama, que yo estuve a cargo de todo cuando tuve a mi hija Agustina. Después perdimos 3 hijos
Mis hijos se murieron en la panza de mi señora. Durísimo. Mi señora después, debido a todos los remedios que tomaba y demás, quedó embarazada. Le dijeron, usted va a tener un problema, no puede tenerlo. Después empezó con hemorragias. Después le apareció la senta previa. Le dijeron que iban a morir los dos, que era un inconsciente, que tenía 5 hijos para cuidar y demás. Iban a morir los 2 y los otros 5 iban a quedar huérfanos. Y por vuelta no lo voy a tener. Estuvo 5 meses en la cama, sin poder sentarse en la cama. No iba al baño, no se podía bañar, no podía hacer su necesidad. Todo el tiempo tirada. Lo único que podía hacer era agarrar su panza y decir, vamos, Tomasito, para un lado, girar para un lado. Así vivía y pasamos la Navidad alrededor de su cama. Y nació Tomasito, que nos sacó canas verdes, ahora tiene 23 años, estudia psicología. O sea, después vino la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas tuve que tirar con todos los humanos. Tuve nombres de gente que murió por mi causa. Perdí amigos. No fue un litro de rosas. Bueno, gracias. Gracias por contar eso. Toda persona tiene cosas así. Y hay muchas más, ¿no? Entonces, todos tenemos dolor y alegría. Y Dios va alternando a un ritmo que Él sabe para ir forjándonos, ¿no? Va alternando una cosa y la otra para que no nos aplasten las cruces, nos da alegría, y para que no nos alejemos de Él, nos da cruces, ¿no? Nos va llevando así. Y bueno, me hizo acordar, yo lo veo por ahí, pero resulta que cuando mi señora llevaba 8 años con un tumor en la cabeza, creo que fue ahí, de pronto, un día dije, no doy más, hasta aquí. ¿Ella dijo? Yo dije. No doy más, no te sonaron nada, de nada. Me fui al living solo, hablando conmigo mismo, y me tiré en un sillón. Cuando me tiré en un sillón, de pronto vi en una mesita que estaba acá una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y me decía, ¿qué te preocupes? ¿No estuve acaso yo aquí que soy tu madre? Lo vi, caí un salto y salí de nuevo. Y ahí he sufrido ya mucho tiempo, mucho dolor, y mi señora sufría, entender sufrir a quien uno ama es terrible. Es duro. Es muy duro, sí, así es. Está por acá, está en esta pieza, esa, la misma. No quiero estar, digamos, buscando la hora porque estamos en una... Pablo, ¿a qué santo? Ya devoción a la Virgen veo porque hay una imagen de la Virgen que se ve de acá, pero ¿algún santo o santa devoción? Nunca un santo. Siempre la Virgen Jesús y la Virgen Jesús. Todo en arriba, lo primero, nada de segundo puesto. En mayo de 2020, mi hija tiene, la más grande, tiene artritis reumatoidea muy grave desde los 20 años, ahora tiene 44. Con ese otro sufrimiento, ver sufrir a la hija también. Y resulta que me agarró una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn, pero no sabíamos lo que tenía. Y empezó a tener diarreas continuas, pérdida de sangre, empezó a perder peso. Yo pensaba, tiene cáncer y se va a morir, Y bueno, y llegó a un estado lastimoso. Realmente, yo hablaba con ella y me daba cuenta que se estaba muriendo. Y a todo esto le decía, hoy te encomendé a tal, al santo de cada día, por ejemplo. Yo siempre veo los santos, por ejemplo, hoy es Vicuña Maquena y Vicente, y San Vicente. No, yo tenía Hoy es Vicuña Maquena y San Vicente, ¿no es cierto? O sea, siempre veo los santos, al santo del día. Y entonces un día me llega un artículo, una peliculita de Carlo Acutis. ¿De quién? Acutis. Carlo. Entonces, la llamo y le digo, he estado encomendando a todos los santos a vivir por haber. Pero a partir de este momento, Carlo Acutis es un chico que está incorrupto.
tengo grupo. Encargo a Carlo Acutis. Y quiero que vos le reces a Carlo Acutis. Y él te va a sacar. Ella me había dicho el día anterior, papá, rezar más porque creo que estás perdiendo la batalla. ¿Que te veo que qué, perdón? Reza más porque creo que estás perdiendo la batalla. Yo siempre rezo y se cumple lo que pido. Si rezó papá, estoy tranquila. Pero dice, estás perdiendo la batalla. El día anterior. Entonces le digo, te encomiendo a Carlo Acutis. Y vos rezale a Carlo Acutis. Ella no sabía yo que ese día había, o sea, el día siguiente que me dijo que estaba perdiendo, ella había perdido toda esperanza. Y que había sufrido tanto que dijo, me quiero morir. Entonces cuando le dije eso, le dice a Carlo Acutis, Carlo, llévame. Estoy cansado de sufrir. Llévame. ¿Por qué me estoy llamando? Dame un día de paz. Ella no comía, todo lo que comía se iba al baño, y sufría unos difíciles. Los dolores que estoy viviendo son peores que los dolores de parto. Ella tiene 3 hijos. Y agarra y se despierta al día siguiente y dice, tengo una sensación extraña. Tengo hambre. Y se va a comer. Y empieza a comer. Y no le hace mal. Al día siguiente, vuelve a lo de antes. Pero había tenido un día de paz y decidió luchar. Hoy, estamos hablando que empezó en mayo del año pasado. Ayer la llamé y me dice, papá, estoy con sobrepeso ya. Estoy con 56 kilos. Pasó todo. Salió adelante. Cambió de médico, le dieron los remedios adecuados, salió adelante, le dijeron tiene la enfermedad de Crohn. Ya no sabía lo que y salió adelante. O sea, los milagros existen. Sí. Dios, y Dios mucho se limita como se limitaba en la tierra Jesús, que decía, por falta de fe no pudo hacer allí más milagros. Eso era una cosa que repiten los evangelistas, ¿no? Por falta de fe no pudo hacer. ¿Cómo se quiere atar a nuestra fe, no? Qué mal que hacemos tantas veces. Decía, si tienen la fe como un grano de mostaza, le pedirían a esa montaña que se arroque al mar y se arrocaría. Sí. Pablo, una pregunta también que me pidieron que le haga, y es por sus miedos. Dice, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué le da miedo? Si es que tiene miedo, un tipo tan valiente, capaz que no tiene. No le tengo miedo a nada, excepto usted dirá, se hace el santito, pero no, realmente no tengo miedo, yo me enfrento a cualquier cosa, o sea, pero no porque, yo me llevo todo por delante, sino por confiar en Dios, y me tengo que morir, me muero. Yo soy muy amigo de Nicolás Casancer, ¿no? Sí. Entonces Nicolás me llamó apenas empezó el COVID. ¿Qué pensás, Pablo? Mira, yo estaba en la guerra y tenía 15, 18% de probabilidad de morir en cada misión. Acá tengo el 0, no sé cuánto por ciento. ¿Qué problema? Tengo que hacer. No sufrí este COVID, yo no lo sufrí. Me cuido. Mantengo la distancia. Pero me acuerdo la alegría el primer día que pude volver a ir a misa. Que había los bares, se abría todo menos la iglesia, cosa de loco. Y el primer día que pude volver a comunicar, no me olvido. Pero sí tengo miedo de fallarle a Dios y de fallarme a mí mismo. Y de fallarle a aquellos que creen. Porque yo tengo una tremenda responsabilidad. Porque yo digo, los que murieron, no me preocupan los que murieron en combate, porque están con Dios. No me preocupa. Lo que sí me preocupa de ellos es que ahora me ven tal cual soy. Y ven los gusanos que se me cruzan adentro y la mirada que se me va y todo lo que hago mal. Y ven la basura que soy. Y que yo sé que soy una basura que tiene un gran don, que es ser hijo de Dios. Sí. Por lo tanto, soy una basura que al mismo tiempo es príncipe. Porque todos somos príncipes y todas princesas, porque somos hijos de Dios y de la Virgen.
Por lo tanto, somos pese a la basura que somos. Entonces, cada vez que yo se me sube lo humo, me encuentro con mi señora. Mi señora dice que ¿no? Creo que me pasó algo, cuando terminó la guerra, venían todos a sacarme fotos, venían los periodistas. Y yo dije, soy Marlon Brando. Era la imbecilidad humana personificada. Era un imbécil. Y había estado en medio de la muerte, en medio de mis amigos que morían y en medio del enemigo que moría en mis manos. Y yo por un rato me sentí importante. Hasta que fui un gran amigo que se llama Barco Fancull y su novia me invitaron a comer, a cenar. Fui con mi señora, estábamos en la cena, estábamos charlando, empezaron a hacer preguntas, como ahora. Y en un momento dado, Ana, que así se llamaba la novia, me dijo, Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta sin que me entienda? ¿Con quién te crees? Me vino tan bien, tan semejante, somos pasajeros dentro del tiempo, nadie se lo conoce de nosotros. Algunos dirían, yo una vez di una charla de estas charlas para levantar el ánimo a la gente, a una empresa, ¿no? Una empresa que casi no llego, cuando empecé apenas empecé la charla, casi no llego. Porque no encontraba la calle esta, no la encontraba, era mentira, eso sí. Era parte de la historia. ¿Sabes qué calle es? No, fue entonces uno de ahí, el hotel donde daba la charla, dice, es la calle tal. La calle tal. ¿Quién es ese hombre? Tenía 200 personas ahí. ¿Quién es? No sé. Pero muchos por figurar en una calle como esa son capaces de matar por tener poder, por tener dinero, son capaces de matar para figurar y que su nombre esté en una calle, ¿no? Y yo tengo un amigo, bueno, el amigo que me llevó a ver el Papa, ese que me dijo levantate, se llama César Carrizo, ¿no es cierto? Y César, a unas cuadras de mi casa está la calle César Carrizo. Y bueno, no es por él, pero él ya tiene calle. Nuestra vida hay tanta estupidez. Somos tan estúpidos. El otro día iba con mi nieta, mi querida nieta Celeste, ¿no? Pasó un muchacho vestido con un pantalón y entonces yo me digo, qué raro que va a vestir su abuelo, dice, tiene toda la onda. ¿No? O sea, uno no puede criticar a nadie ni decir este así. Nadie sabe nada de nada. Como me dijo usted, qué suerte que tuvo. Hay que ver si otro le gustaría pasar por la suerte que yo tuve. Sí, sin duda. Entrarle a una arte, a un antelope y de pronto esté explotando todo y en cualquier momento reviento, en cualquier momento. ¿Cómo será sentir el dolor? ¿Cómo será sentir que las balas entran? ¿Cómo será sentir que las balas están entrando en mi cuerpo? No quiero seguir contando cosas porque en la época los vecinos me vieron alarmado y creyeron que era guerrillero y me denunciaron por guerrillero. Y me decían, en la casa a las 3 de la mañana. Mi hija mayor tenía un año, menos de un año, 8 meses. Mi señora había nacido en abril, el 5 de abril. Y supongamos que haya sido en octubre, pues yo en esa casa viví solo ese año. Y entonces estaba mi señora, que era una nena, tenía 22 años. Yo tenía 25. Me llenaron la casa, rodeado de gente, todos armados, con estaca, con todo. ¿No es cierto? Yo me acuerdo que en ese momento, que después lo solucioné y no voy a seguir contando, porque en ese momento decía, ¿cómo será sentir que la... Pues yo creía que era guerrillero. ¿Cómo será sentir que las balas te entran en mi cuerpo? ¿No? Es terrible. Uno sabe, capaz en un minuto estoy muerto. Y mi amor va a estar muerto y mi bebita también. ¿No? Qué historia. Pablo, otra pregunta que también yo mismo quise hacerla y me escribieron que para que le preguntes, yo también quería hacerla. Es, aunque yo le voy a hacer una variación, y es la pregunta que me quisieron que me dijeron que le hiciera es esta: ¿qué personas marcaron su vida? Y yo le voy a agregar esto: ¿a qué personas marcaron su vida? Si tuvo un mentor, es decir, alguien
que le enseñara, que lo acompañara, que fuera como un padre en los pasos que iba dando, o se tuvo que arreglar un poco solo? El primer hombre que me marcó se llamaba Pablo Raúl Carballo, era mi padre. Yo, como mi padre era entrerriano, de familia cordobesa, porque tenían campos allá al norte de Córdoba, por Rayo Cortado, Cerro Colorado, todo eso. Mi abuelo se fue a vivir a Paraná, conoció a Entre Ríos, conoció en Rosario de Tal a mi abuela y se casaron, tuvieron 10 hijos, uno de ellos mi padre. Mi padre era de la Fuerza Aérea, hizo un vuelo a la Patagonia, cuando dio Bariloche dijo acá quiero vivir, después lo mandó, y uno va a las Cochincas, hay una calle que se llama Brigadier Ojeda. Ese hombre lo mandó a mi padre, a Canadá en comisión, le pagaron el dólar, volvió y compró un campito en Bariloche. Después, por razones políticas, en el año 52 lo dieron de baja, lo pasaron a retiro, y se fue a vivir a Bariloche el campito. Y entonces, yo no tuve familia. Mi familia era mi mamá y mi papá. Pero mi papá y mi mamá valían por un montón. O sea, mi padre me marcó. Era un hombre que hablaba muy tranquilo. Me acuerdo que él se ocupó mucho de los indígenas, de la defensa de los indígenas argentinos y no argentinos, porque acá habla de los pueblos originarios y de originarios algunos no tienen nada. Pero él peleó por los intereses de todos. Y en ese momento descansa en un cementerio indio. Él está entre los indios, enterrado. Y me acuerdo que él es un ejemplo en todo. En todo, porque una vez, cuando él estaba ya a cargo de los indios, y que defendía los derechos de las tierras de los indios y de los paisanos, ¿cierto? Entonces, él tenía un campo que había comprado y estuvo peleando porque había problemas con los papeles y no llegaban, estuvo peleando por esos papeles muchos años. Y justo se soluciona el problema y llegan cuando él era director del aborigen y del poblador rural de la gobernación de Río Negro. Llegó, lo miró, dijo, por fin llegó, lo rompió. Y lo tiró. ¿Por qué lo rompes? Porque alguien puede pensar que es producto de aprovechar mi situación. Y prefiero no tenerlo. Sí, claro. Después hubo un hombre muy bueno que lo sucedió a mi padre, porque mi padre tuvo mientras estaba el gobernador Lanaria, y que era de Comodoro Lanaria de la Fuerza Aérea, durante un gobierno de facto, y lo llamó al gobierno y entonces, después, cuando renuncia Lanaria, mi padre se va. Pero los indios y los cristianos siguieron viniendo, y él siguió atendiéndolos toda la vida gratis. Le dedicó a ellos toda la vida, y por eso está entre los indios y los indios lo aceptaron. Es uno de ellos. ¿Y cómo es? ¿Qué era lo que iba a decir? Un día, uno de los que lo sucedieron a él se fue a hablar con los caciques y les dijo: ¿ustedes por qué le van a llevar los problemas al capitán Carvalho y no me los traen a mí? Yo soy bueno, yo los quiero. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Porque los dos tengan de traje, pero 5 minutos después el capitán Carvalho está sentado en el suelo alrededor del fuego con nosotros. O sea, me enseñó tanto, me enseñó de Malvinas. Yo en la secundaria gané un concurso con la isla Malvinas, porque todo lo que mi padre me había enseñado de Malvinas, ganamos junto con el Tano Bolinelli, que ahora es bioquímico y vive en Olavarría, me ganamos el primer premio. Entonces, era un ejemplo. Y después hubo muchos que me marcaron, que yo fui tomando un ejemplo, me acuerdo como piloto, el Niñito Díaz, le decía, Comodoro Díaz, retirado actualmente, estaba en 4º año cuando yo estaba en primero. Me acuerdo que desde de casa a hacerme piloto de combate, pasaban todos los pilotos de combate cazadores, pasaban, ahí, 4, eran nuestros instructores. Uno venía, no, porque yo vine y me le puse a la cola. Y el Niñito Díaz no hablaba nunca. Y nosotros siempre estábamos al salto por un bizcocho para volar de copiloto, para salir a volar. Fuera el pueblo que fuera y salíamos y nos peleábamos. La cuestión es que un día viene Díaz. Me dice, hablaba muy tocino, hablaba muy bajito, medio marihuana.
bajito, muy tranquilo. Me dice, Carvalho, ¿quiere volar conmigo? Sí, señor. Salimos a volar y voló contra el que yo decía, este es el sucesor de Borrestoffen, ¿no? Porque hablaba espectacular. Le pegó una paliza en el aire, calladito, ¿no? Y el pájaro que más habla y peor huele es el loro. Qué buena comparación. Pero después cuando empezó la parte, su formación militar en la Fuerza Aérea, ¿hay quién lo acompañaba? ¿Tuvo un mentor o se arregló un poco solo? Algo que yo no dije antes y era lo que me olvidé. Sí. Lo que usted acaba de preguntar es lo que me olvidé. Lo que ocurrió en mi vida religiosa ocurrió porque yo tuve el regalo de Dios de entrar en una fuerza católica. Muy católica, nació católica. Tal es así que sus precursores, ¿no es cierto? Uno de ellos, que fue quien cruzó la cordillera de los Andes, por primera vez, escribió un libro sobre mi formación católica, ¿cierto? Y era muy católica, lo cual quiere decir que recibe con los brazos abiertos a cualquier religión. Que no es que sea solo para católicos, sino que tiene un gran amor por los demás y por eso cualquiera puede ingresar y es muy bien recibido, sea de la religión que sea. Sí. Pero muy católica. Y entonces, digamos, leíamos libros, se formó desde antes que yo llegara o cuando yo llegué, no me acuerdo, el Centro Difusor del Libro, CDF se llamaba, donde había libros de formación argentina y católica. ¿No es cierto? Hermosos libros. Yo todavía tengo una pieza llena de libros. Mi padre tenía una pieza llena de libros, ¿no? Entonces, esos libros me fueron formando, libros católicos de formación, de gente que ama la patria desde el punto de vista argentino. Porque hay gente que cree amar la patria, en realidad está sirviendo intereses ajenos a la patria. Pablo, y hablando de lectura, eso, o sea que la lectura, el amor por la lectura le heredó de su padre también. Lo que pasa es que yo fui al campo. En el campo hay de todo, menos chicos. Claro, no hay chicos. Claro. Y yo empecé la escuela primaria a los 9 años. Porque en esa época las nevadas eran espantosas. ¿No es cierto? Tan es así que teníamos las clases igual que los norteamericanos. O sea que teníamos vacaciones en invierno. Porque no se podía ir a la escuela en invierno. Claro. Entonces, yo iba en surque a la escuela. El caballo se llamaba Bochín. El muchacho que nos llevaba, Bochín, con el caballo ese, con un nylon adelante de la capota que tenía el nylon para parar la nieve y el viento y el frío. Así yo me mojaba la cabeza y cuando me peinaban la escuela, sacaba escarcha de la cabeza. Entonces, mirá, una vida muy dura. Entonces yo entré a los 9 años, y trabajaba en el campo, hacía todo trabajo de campo, hacía hacer carnear, ordeñar, lo que sea. Así que no me acuerdo de la pregunta que usted me hizo, pero tiene que ver con eso. No, o sea, yo le preguntaba la lectura, digo, si el hábito lo había adquirido. Entonces, yo no tenía con qué jugar. Mi padre tenía una colección de libros. Mi padre me llevó a la escuela a los 9 años, pero me enseñó a leer a los 5. Y yo a partir de ahí leía un libro por día. Y yo dice, el Martín Fierro, un padre que da consejos más que padre es un amigo, así como tal le digo que viva con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta que es un amigo. Nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada, no extraña en la jugada de cruel. Abre el pico interrogado, le tiene robo, visión, el hombre de razón no robo jamás. Pobre. Pues no es vergüenza ser pobre, ni es vergüenza ser ladrón. Respeten a los ancianos, educados meses años, que andan entre gente extraña, de ser muy precavidos porque cometen malos pecados. Yo devoraba libros y los aprendía. Yo leí la Ilíada, la Odisea, Martín Fierro, una expresión de la Querida Evangelio. Libro que si le cruce lo leí. Y me pasó algo que con la Fuerza Aérea fui conociendo el mundo. Yo decía, yo aquí, esto me lo olvidé. O sea, yo conocía los lugares por lo que había leído.
Y bueno, también le dio, me acuerdo un libro que era de una editorial que eran los libros mexicanos, me acuerdo que eran unos libros de tapa amarilla, y estaba La vida de Cristo, que lo leí, me lo devoré de muy chico, me leí ese libro entero, que todavía está, que toda la imagen de Cristo afuera. Vidas de santos, me leí toda la vida de los santos, y mi ídolo, San Ignacio de Loyola, porque San Ignacio de Loyola había sido milico igual que yo, igual que mi padre, ¿cierto? Así que, todo. Entonces, cuando yo entré, me acuerdo una vez, había un examen, iban a tomar un examen muy bravo de oral, de geografía. La profesora era terrible. Y ese día no estudié nada. Fui, y cuando dije, bueno, entró, pase Carballo. Y yo me quedé así, dice, ¿estudió Carballo? No. ¿Viene usted? No, señora, ¿puedo pasar? ¿Cómo pasar si me estudió? Me paseó y me puso 7. Pero me pasó toda la materia. O sea, cosas muy raras, ¿no? Porque Dios quiso. Hoy hablamos con mi señora. Dios a uno le va poniendo cosas que uno no las ve. Siempre son para bien de cada uno y van preparándolo para lo que le va a venir. Si yo no hubiera sufrido lo que sufrí, no hubiera soportado lo que soporté. Es así. Dios va tejiendo. Siempre, los días yo decía eso cuando hablaba con otro sacerdote en una charla y alguien me decía, yo usé la expresión de que Dios teje, ¿no? Y alguien me escribió y me dice, Padre, es tal cual, Dios va tejiendo. Todas las cosas, cada punto que va haciendo, después termina componiendo esa tela que somos nosotros que Él va componiendo. Y entonces la lectura temprana también lo llevó a escribir bastante anticipadamente. La gente no sabe, la gente puede pensar, yo pensaba esto hasta que lo investigué un poco, de que empezó a escribir libros después de Malvinas, pero ya de chico escribió un libro, me enteré. ¿Puede ser? No. ¿O no? Lo que pasa es que en mi familia hay escritores de todo tipo y color, y escritores, algunos famosos. Tenía un tío que es quizá el escritor más conocido de Entre Ríos, se llama Amaro Villanueva. Usted agarra el celular, pone Amaro Villanueva y le aparece la vida. Yo voy todos los años a la Feria del Libro, hay un stand lleno de Amaro Villanueva, es el hermano de mi abuelo, y él, hermano de mi abuelo, era de tendencia izquierdista, ¿no? Escribió muchísimos libros, a mi abuelo, por ser hermano de él, en esa época se descubrió el mismo grado, lo mandaron a escuela rural, cuando era director de una escuela importante en Entre Ríos, en esa época hablamos del año 20. Entonces, Amaro Villanueva tiene una poesía, por ejemplo, que le escribió a su tía abuela, que era la esposa de él, la esposa, digamos, su compañera, no sé. Dice, tanto te quiero desde que te quiero, el tiempo sucedido sin querer, más en la vida sucedió en la muerte, en mí la muerte sucedió. Es mucho más larga, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Él empezó a vivir el día que la conoció a ella, ¿no? Muy linda, hermosa, no sé. También sin la boca, se llama Tanto te quiero, Amaro Villanueva. Después otro, digamos, pariente de mi abuela, que era Grimaus, que era de mi mamá, es Leoncio Gianello, es otro conocido escritor entrerriano. Mi hermana, Graciela Carballo, es compositora musical, escribe mucho de lo que yo, es unas poesías buenísimas, le digo una a mi padre que era bellísima, y es compositora musical, vivió 20 o 25 años en México y tenía un estudio de grabación de gente y componía, traducía canciones y todo, o sea, vive de lo que escribe, ¿no es cierto? Mi abuelo escribía, mi madre escribía, y mi señora escribe, porque mi señora escribió un hermoso libro que se llama Viaje al interior de mí mismo, ¿no? Yo la escuchaba, ella estudió 2 años de teología, se recibió de orientadora familiar, estudió logoterapia, estudió 4 años de psicología, y entonces yo le escuchaba hablar y decía vale oro lo que dice. Nunca escribía, hasta que un día
nos fuimos a pasar siempre, cada tanto nos escapamos y nos vamos a Villa General Belgrano. Nos vamos un día y volvemos al otro. Entonces pasamos un día tranquilos, los dos. La invité a cenar a un lugar que se llama Madre, en Villa General Belgrano. En Madre estábamos los dos cenando, y yo le hablaba y no me hacía caso. Le veía que miraba por la ventana. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando esa casa de juegos. ¿Qué hay? Hay una calecita. Le dije, esa calecita. Y me empezó a hablar. Esa calecita me recuerda cuando yo era niña y iba al Parque Sarmiento con mis padres y daba vuelta y estaba esperándola. Y yo empecé a escribir. Y luego empezó tu libro. ¿Empezó ¿no? qué? Empezó tu libro. Empezó tu libro. ¿Por qué? Porque todo lo que dijiste lo escribí. A partir de ahora, lo que digas, lo voy a escribir. ¿Cierto? Ahí salió el libro y pasó algo muy curioso porque fuimos a la Feria del Libro con ella, que presentaba ella su libro y yo presentaba Halcones de Malvinas, no me acuerdo cuál, los Halcones de la Señora. Entonces, esta chica no la conocía nadie. Al rato, viene un hombre, ¿quién vio el libro ese? No, se agotó. Y al otro día se volvió a agotar, ¿no es cierto?, el libro ese. Y pasó que un amigo mío compró el libro Halcones de Malvinas. Y era socio del club de pesca que tiene el club, hay como un camino en el río y que al fondo hay como una islita que hay una confitería. Entonces dije, vos sabés, me escribió, que me fui a la islita para vivir lo que vos me contabas de Malvinas en medio del agua. Y leí un capítulo que me gustó mucho y después dije, a ver, y compré de paso el libro de tu señor. Y por ahí, el libro de ella. A ver, no pude parar hasta que lo terminé. Leí tu libro, me leí el de ese. Qué bárbaro. Así que el primer libro suyo, ¿de qué año es? ¿O de qué? Más o menos. Yo terminé de escribir el día 1 de septiembre de 1982. O sea, 2 meses después de la guerra. Ahí nomás. Porque yo empecé a escribir para mis hijos. Pero ¿y el poema número 100, el libro poema número 100, cuándo empezó? ¿Este nuevo? No, yo empecé a escribir cuando iba a la secundaria, se escribía. Yo terminé mi primer libro lo terminé en el año 1960 y algo, 65, por ahí, que se llamaba Poema número 100. Ahí está, ese tenía yo, ese dato tenía. Claro, lo escribí cuando empezaba la secundaria, no cuando volví, o sea, en el año 65. Claro. Lo terminé con porque yo era bien rebelde de esa época, igual que todos los jóvenes. Entonces empezaba con una pequeña poesía así que decía, este cuaderno se llama Mi Refugio, porque en él escribo lo que sea. Mi profesor, celadores y maestros que me digan cómo debo ser. Y ahí escribí muchísimo poesía, a Bariloche hay montones de poesía de Bariloche, muchísimo, ¿no? Muchísimo. En esta computadora, y ahí escribí. Posteriormente, escribí el libro Poema número 100, que tiene como 300 poesías. Ese título es en homenaje a ese primer libro. De ahí viene. Así que bueno, tengo más preguntas para hacer. Una cosa que quisiera ir metiéndonos es el tema, porque claro, sí. ¿Cuál? No, esto quería decir, quería presentar este tema, y es el tema del combate. Yo me voy a saltar un poquito, porque el tema del combate cultural, es decir, Malvinas es un combate concreto de una fecha a otra determinada. Ahora, después, a partir de Malvinas, que empieza, no sé si usted adscribe a este proceso que ya algunos llamaron la desmalvinización, o sea, como una guerra cultural para como de alguna manera dejar fuera de la memoria, olvidarla, diluir las intenciones, diluirla y confundir a la gente sobre la oportunidad del combate. Entonces, ese combate que es posterior a Malvinas es un combate cultural en el cual yo entiendo que usted trabajó desde ahí hasta ahora, ¿o me equivoco? Se equivoca, padre. Esto mucho antes. Claro. Esa guerra, ahora hay una serie que se llama The Crown,
la corona. Sí. Todo el mundo, ¡ay, qué personales que son, qué bárbaros, qué bárbaros! Mi hija me llamó y me dijo, estoy viendo The Crown, sobre la corona inglesa. Entonces, mi señora, después que cortó ella, me dijo, ¿la verías? No. ¿Por qué? Le dije, ahora me vine en la computadora y le mostré todos los lugares del mundo donde hay niños esclavos trabajando para que ellos vivan como viven. Esto empezó cuando Inglaterra empezó su campaña de imperialismo e invadió 90 territorios del mundo sin ningún derecho, con el solo derecho del poder de las armas, del dinero y la soberbia. Empezó esa guerra, invadió todo. Yo tengo los 90 lugares que recorrió. Yo pensaba, si yo fuera a las Naciones Unidas a defender el tema Malvinas, empezaría a recitar todo esto. Y después termino, dar los nombres, Comores, Malvinas, Saldivas, termino, Jamaica, termino. Y después que termine de leer eso, digo, todo esto invadió Malvinas, invadió Inglaterra para sacarles sus riquezas, para esclavizar su gente, para venderlos como esclavos, para cazar como animales a los hombres, para sacarles su historia, porque si uno quiere conocer Egipto, tiene que irse a los museos de Inglaterra. Esta guerra empezó con ese terrible gobierno. Siempre digo gobierno porque los ingleses son seres humanos, hermanos míos, cualquier ciudadano inglés. Así que soy amigo de mis enemigos combatientes, que son unos señores. Y cuando fui a Estados Unidos, enviado por la Fuerza Aérea, el primer hombre que me vino a dar la mano era un piloto de Harrier inglés. De 256 alumnos que eran, yo no conocía a nadie. El primero me dijo, soy Ben Christopher. Era el inglés. ¿No es cierto? Eso es el cariño entre combatientes, que no tiene nada que ver con una política absurda, asesina. Y asesina no solo de hombres, sino de moral. Entonces eso empezó ahí, pero trasladándolo a lo nuestro, ellos empezaron a meterse en los problemas argentinos o del virreinato del Río de la Plata mucho antes, para poder negociar. A ellos les importa negociar, no importa quién muere. Le importa vivir bien, no le importa quién muere. Le importa estar cómodo y que lo sirvan como un duque, esos negros que para ellos no son seres humanos. Yo me acuerdo cómo sufrí cuando vi la película El camarero del rey. Era un hombre todo orgulloso de servir al hombre que habían matado a su antepasado, había violado a su mujer, había abusado de todo. Entonces, a mí me pone loco. Pero después empiezan a meterse en nuestros asuntos y demás. Crean el Estado tapón de Uruguay para tratar de que Brasil y Argentina o el virreinato no entremos en guerra para que ellos puedan comerciar. Influyen para que nos peleemos entre nosotros y que una provincia argentina se separe. Ya empieza antes. Entonces empieza lo primero que nació de la Argentina fue el ejército argentino. Porque el ADN del ejército argentino estuvo en las invasiones inglesas. Ahí empezó, ¿no? ¿Y qué fueron las invasiones inglesas? Las invasiones inglesas fue venir a tomar todo. Todo el mundo habla de Malvinas. Vinieron a tomar todo, como tomaron la India, como tomaron Australia, como tomaron parte de Australia, parte de Canadá, parte de Estados Unidos, parte de esto, todo de aquello, rapiñando donde podían. Esto es vergonzoso. El mundo entero sabe que las Malvinas son argentinas. Los ingleses lo saben, los norteamericanos lo saben, los españoles lo saben, los franceses lo saben, todos lo saben. Ellos saben que no pueden tener derechos soberanos sobre 90 territorios, pero como son poderosos y son de allá arriba, no importa. Y el Belgrano hubiera sido inglés y lo hubiéramos hundido fuera de la agua territorial de nosotros, seríamos asesinos mundiales en este momento. Sin embargo, esa señora, porque su marido era dueño o socio de la Falkland Island Company, que era la empresa que trabajaba ahí, y porque no había dicho que le hundieron un buque el 1 de mayo, hizo hundir el Belgrano fuera de agua territorial y no pasó nada. Y después Brantley escribió un libro, un inglés que combatió y dijo, nosotros íbamos fusilando a los heridos. Que a un herido, que el teniente primero Vizoso Pose,
le tiran y la bala queda como una cuenta más de rosario. Sí, increíble. Va. Está la foto del rosario. Sí. Con la bala puesta. O sea, entonces, él dijo, cometimos crímenes de guerra. Y dijeron, cuando le dijeron allá, presentaron, tratando de presentar recursos o presentar hicieron juicio. Pero no, ya pasó y listo. Pasó, porque todo este mundo es una gran estafa, es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Y en todo hay un decaimiento de lo que vale. ¿No? Entonces, y yo después con la vuelta de obligado, la vuelta de obligado, todos piensan que fue poner unas cadenas y todos tipos que se tiraban. No. Un combate impresionante, con miles de hombres enfrentados, que eran mucho más los otros, con unos pocos cañoncitos contra unos cañones, 15 cañones, 17 cañones, de lo mejor que tenían ellos ahí. Y finalmente pasaron, pero pasaron con muchos muertos. Nosotros tuvimos muchos muertos, pero fue un gran combate, digno de estar en la memoria de todos nosotros, como es digno de todo aquel que murió defendiendo esta patria y luchando contra los invasores de cualquier ideología, que lucharon con honor. Merecen ser recordados, merecen ser honrados, ¿no es cierto? Entonces después siguió con todo. Por ejemplo, mucha gente dice y escribe, y hay un escritor, y no voy a dar el nombre por no hablar mal de él, pero que se recibió acá, historiador, viajó al extranjero, estuvo cobrando en dólares toda su vida y escribiendo mal de San Martín y Belgrano y deshonrándolo, ¿no es cierto? Entonces hombres que van a cobrar en dólares y atacar su propia patria y destruir sus hijos. Dice, para destruir una patria lo primero que hay que hacer es destruir su religión, luego destruir sus héroes, después destruir la familia. Cartón lleno, jaque mate. Entonces, acá, y hay mucha gente que cree estar sirviendo a su patria, está sirviendo a aquellos que buscan destruirlo. No, lo logramos. ¿Qué lograste? ¿Qué lograste, por favor? Lograste que el plan que escribieron hace 70 años se esté cumpliendo. Eso es lo que lograste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es unirse. Lo que hay que hacer es ser responsable. El estudiante debe estudiar. No debe tratar de la birra, la cerveza. No se da cuenta que va a perder todo. Tiene que estudiar en serio para saber. Tiene que meterse en política para tener políticos de verdad. Tiene que meterse en la Fuerza Armada y ser un milico honrado, serio y valiente. Tiene que ser cura, santo. Tenemos que... Mi padre tenía 3 dichos famosos. El primero era, a viejo hay que llegar hecho pelota. El segundo era, porque se gastó la vida en cosas buenas. Y el tercero, para descansar, está en cajón. Así es. Qué maravilloso. Un sabio. Y entonces la desmalvinización, todo eso. Miren, ¿cuál es el secreto del futuro del mundo? La educación. Por eso, ellos saben que la educación es el futuro de lo que quieren lograr ellos, para lo que ellos pretenden. Entonces, te apoderan de la educación. Y nosotros, mi señora tiene un título horrible. Dice, la principal diferencia entre buenos y malos es que los malos se vuelven. Yo, por lo que digo y peleo, me meten en todas las páginas de gente. Yo soy nacionalista, yo soy defensor. Me harto de ver cómo se pelean entre ellos, cómo se destruyen entre ellos. No, vos me dijiste tal cosa, vos me dijiste tal otra. No, porque vos sos de tal tendencia. Somos de los que creen en Dios, somos de los que creen en la verdad, somos de los que creen en la vida. Dejemos de pelear por pavada. Yo digo, no, si somos así no hay futuro. Lo digo así porque está mi teléfono. Y en mi teléfono recibo todo eso y les mando a decir, ¿pero qué pasa con ustedes? ¿Qué tienen? Cebo en la cabeza. No se dan cuenta de lo que está en juego. Está en futuro. Está la batalla naval de
Lepanto. Esta batalla de Lepanto, donde estaba en juego el futuro de la humanidad, donde peleó Miguel de Cervantes Saavedra, donde milagrosamente ganó el lado que debía ganar. Porque lo único que sabe este mundo es Dios. Pero nosotros tenemos que poner 5 panes y 2 peces. No pelearnos por pavadas. Ser serios, ser valientes, ser santos. Así es, así es. Pablo, voy a pedirle que acceda ahora, pues estamos en 1 hora y media ya más o menos, a un ping-pong de preguntas y respuestas. Voy a ir con preguntas, es ping-pong esto. Vale. ¿Acepta el ping-pong? Bueno, ping-pong. Primera pregunta. Es un poco distinta de lo que veníamos preguntando. ¿Qué habilidad no tiene y le gustaría adquirir? No le entendí. ¿Qué habilidad no tiene y le gustaría adquirir? La santidad. Otra. ¿Qué cosas lo enojan? La injusticia. Me pone loco, la injusticia. Desde una madre que le pega a un hijo que es un tesoro, hasta el asesinato de un inocente con una ley, hasta la injusticia, el ver y la ceguera no del ciego que ve. Me acuerdo de un sacerdote que lo mandaron a España y le pusieron guía. Cuando llegó en guía, era ciego. Los locos. ¿Cómo van a mandar un guía ciego para conocer Madrid? Y cuando terminó sus días allí, dijo, nunca vi tanto como con este libro. Sí. Entonces, a mí me preocupa más el asesino, el degenerado, me preocupa el que se cree las cosas que dice el asesino y el degenerado. Eso, ¿cómo podemos ser tan ciegos? Entonces, ya el ping-pong. Otra, vamos por la del ping-pong. ¿Qué cosas le divierten? ¿Cómo? ¿Qué cosas le divierten? ¿Qué? Le divierte, algo que le divierte. ¿Qué cosas le divierten? Me divierte juntarme con familia y amigos. estar con mis nietos, hacer deporte. Yo he hecho deporte toda la vida y ahora todos los miércoles, a la mañana, con un veterano de Malvinas y amigo y compañero de mi promoción, Luis Martínez, con un ingeniero, amigo mío que se llama Ángel Viasco, y con Carlos Rinque, compañero mío en Malvinas y que combatimos juntos, y él me daba la comunión porque era ministro de la Eucaristía y todo, jugamos al tenis, ¿no es cierto? Entonces, jugar con ellos. Hoy, antes de esto, estaba jugando al vóley, tengo una pileta de natación que más que pileta es lavatorio, porque tiene 4x3. Tiene 1,25 m de profundidad en la parte más alta y 1 metro en la parte más baja. Y ahí estaba jugando con mi nieto, con mi hijo, con mi señora, con mi nuera. Yo tengo una hija y un yerno que tiene unas piletas de 10x4. Vienen acá y disfrutan tanto porque está llena de vida esa chiquitina que está ahí. Entonces, jugar con ellos, tocar la guitarra. Cada cumpleaños mío vienen mis mejores amigos y mi familia y tocamos la guitarra desde que empezamos, después que comemos, lo más. Después tocamos la guitarra, toco yo, que lo toco horrible el único día que me. Entonces, hacer eso, hacer cosas sanas, ir a la sierra, viajar, ir comiendo galletitas, escuchando música y viajando en el auto con mi familia. O sea, el secreto de la vida está en las cosas simples. Sí. Sí. A ver, Pablo, otra pregunta corta. ¿Qué tres cualidades que más aprecia usted en una persona? La paciencia, la caridad y la misericordia, siendo que la misericordia es mirar las miserias ajenas con el corazón de Dios, la paciencia, porque es, y voy a agregar una cuarta, que sería la humildad. La caridad, porque significa que no soy tan ciego de no ver lo que el otro sufre. La humildad, porque es la virtud que hace sonreír a Dios. Pablo, una próxima meta. Llegar a los estertores de la agonía y poder mirar para atrás y decir, he llegado hasta aquí tomado de la mano de mi Señora y habiendo
buscado la buena batalla. Hermoso. ¿Cuál sería su frase favorita? Si tiene. Ama a Dios y haz lo que quieras, porque quien ama a Dios obra el bien. ¿Qué es un héroe? Un héroe es alguien de cualquier actividad que cumple con sus funciones en grado heroico. Por ejemplo, los enfermeros, médicos que estuvieron en los hospitales muriendo para salvar. Ejemplo, los sacerdotes que murieron en Italia. Ejemplo, los militares que estuvieron en las calles ordenando todo y estando con el... ¿Qué es un santo, Pablo? ¿Qué es un santo? Un santo es aquel que vivió en grado heroico el amor. Y por último, Pablo, ¿qué piensa en los jóvenes, ¿no? Que son los que de a poco van a ir tomando las riendas de nuestra patria? ¿Qué les diría a ellos para cerrar esta charla, esta conversación? Si estuviera todo adelante. Yo sé que le ha tenido muchas veces a los jóvenes adelante sus charlas. Muchas veces. Usted dijo que las preguntas más interesantes, más originales las recibió de los jóvenes. Bueno, ¿qué les diría a ellos ahora para cerrar esta charla? Los jóvenes son los más interesantes, los de las mejores, porque no están contaminados. El otro ya tiene toda una historia que le fueron enseñando que hay que ser antipatriota, hay que ser imbécil, hay que ser aquello. Entonces hay que apoyar cosas inapoyables. Yo no puedo apoyar que alguien lo meta en un horno de gallo quemen. No puedo apoyar que maten un niño para salvar una madre. Siento que podemos salvar 50 madres matando 500.000 niños. Leía el otro día 40 millones de niños muertos, ¿no es cierto? Entonces diría a los jóvenes, les diría, ustedes, yo ya fui, como dicen, vos fuiste. Ustedes son el futuro. El mundo que construyan es el que van a vivir. Lo que está en peligro, ustedes ni se imaginan lo que pueden llegar a perder. Ni se imaginan lo que pueden llegar a construir. Construyan. Vivan para construir. Vivan para ser héroes. Vivan para ser santos. Vivan para formar familias. En la familia está la célula fundamental de cada sociedad, de cada patria. La patria es buena porque Dios eligió nacer en una patria. La familia es buena porque Dios eligió nacer en una familia. El casamiento es bueno, no juntarse, porque el que se casa es porque le dice, yo te quiero tanto y para toda la vida, te quiero firmar por donde más pueda para decirte que te quiero para toda la vida. Y por eso Jesús su primer milagro lo hizo en un casamiento. Bendijo el casamiento. La vida es un milagro. Nacer, lo que voy a decir es muy complicado de entender, pero lo hablé con un médico que lo estaba escribiendo, está en uno de mis libros y dice esto, es para que entiendan por qué estás aquí. Tenés una misión que cumplir. Y fuiste elegido de la siguiente forma. Cada vez que un hombre se une a su esposa para tener una relación sexual, le pide 80 millones de espermatozoides. Se estima que un matrimonio se une más o menos 4 veces por mes de promedio a lo largo de toda su vida. En el caso mío, que tengo 48 años de casado, si multiplicas 4 veces por mes durante 48 años te va a dar un número. Si multiplicas ese número por 80 millones, te va a dar un número que da toda la vuelta a esta habitación. Es un número impresionante, te repito, multiplica 80 millones por 4 veces, por 12 meses, por 48 años. Y luego, pensar, ¿cuántos hermanos tengo? En el caso mío, tengo 4, somos 5. De ese número monstruoso, solo 5 espermatozoides dieron en el blanco, hablando en términos milímetros. O sea, tú, así, cuando Dios te dice, yo te elegí, eligió entre ganar 36.000 gordos de Navidad en un mismo instante. Porque si vos ves cuánta gente juega al gordo de Navidad cada año y lo dividís ese número por toda esa gente, te va a dar que son 30, ganar un solo gordo de Navidad es imposible. Son 36.000 gordos de Navidad
en un mismo instante. Dios te eligió por tu nombre para que hagas algo. Te quiso en este mundo para que hagas algo. Hacelo. Si no, te vomitará de su boca por cobarde. Eso me pasó a mí. Es lo último que digo. Yo tenía que tomar una decisión religiosa y no la tomaba por cobarde. Me iban a operar de amígdalas. Fui a un hospital, al Hospital Aeronáutico de Buenos Aires. Y entró una señora y me vio y se sorprendió. Y bueno, soy feo, pero no es para tanto. ¿Qué pasa? No, estaba leyendo el libro suyo. Cuando llegué al número 972, una voz que me decía, esto se lo tenés que leer a Pablo Carballo. Lo que decía es, yo te conozco, yo sé quién sos, sé que sos capaz de dar tu vida por esto y tu vida por aquello, que sos esto y sos aquello. Pero yo te quiero en la primera fila de los que defienden mi causa. Y si no lo haces, te vomitaré de mi boca por cobarde. Bueno, así de responsables somos de este don que tenemos de la vida. Pablo, yo quiero decir algo que no dije al principio, y es que realmente estamos muy, muy, muy felices, muy honrados de haberlo tenido como un conferencista cuando hicimos la charla en San Luis en el año 2017 y de tenerlo hoy de vuelta en esta charla que ha sido hermosa, que nos ha transmitido lo que nosotros queríamos conocer, que es todo ese cúmulo de cosas que Dios ha puesto en su corazón a lo largo de todos estos años de vida, hermosos que le ha regalado, sufridos y felices al mismo tiempo. Y realmente agradecidos, no solo por esto que nos ha dado a nosotros en Charlas Cat y a nosotros personalmente, sino por haber como pudo, porque sabemos que siempre es difícil, pero con tanta generosidad, respondido a tantos llamados que Dios le ha hecho, a formar una familia, a seguir su vocación, en este caso militar, a ir a Malvinas, a arriesgar la vida y después seguir trabajando por la causa de la patria y por la causa de la fe. Y porque usted también además tiene otro don, que es esa fe tan sentida, tan manifiesta, que tan bien nos hace. Siempre cuando charlamos con nosotros sobre usted, decimos qué bueno es escucharlo a Pablo, porque nos reaviva la fe, y es de todas las cosas buenas que ha podido hacer a lo largo de la vida, sin duda todo lo que ha tenido que ver con ayudar a los demás a crecer en la fe es la cosa más grande. Así que de esta parte un gran gracias y que Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Una cosa muy importante que hay que saber es que quien sigue a Dios recibirá de regalo una cruz. Sé que por seguir a Dios puede ser que un día de esto me peguen un tiro. Y quiero que sepan que si ocurre eso, o me agarre COVID y mañana no estoy, voy a estar muy feliz. Muy feliz porque voy a enfrentarme a Dios y voy a recibir el abrazo de Él si Dios quiere, porque yo sé que su amor es más grande que mi pecado. Entonces, puede ocurrir en cualquier momento. Murió Carballo. No ha ocurrido. Puede ser que sea de forma violenta o en una cama, o por COVID, o por lo que Dios haya dispuesto para mi vida. Pero quiero que sepan que me voy a ir feliz. Eso, ¿no? Feliz, porque viví, como decía un poeta y escritor bastante zafado chileno, decía, confieso que he vivido. Y eso le pasa a todo aquel que se traca en la verdadera lucha por el bien, pero no se dejen estafar, que no los usen para otra cosa que no sea el bien. El bien, el único lugar donde hay que buscar para encontrarlo rápidamente es el Nuevo Testamento. Así es. Bueno, gracias, Pablo, y una bendición de corazón, que Dios lo siga viviendo muchos años más, a usted, a su familia, a su esposa, que también debe ser una persona encantadora como es usted. Que Dios los bendiga mucho, a todos sus hijos también. Gracias. Adiós. Soy el padre Ariel Pacetti y esto es el podcast Leones de Dios de Charlas Cat, en el cual desarrollamos 2 temas.
Soy Magdalena Martínez y esto es Católicos y Creativos, el único blog católico que también puedes escuchar en formato de podcast.